Bueno, muy buenos días a todos. Nada más, Fer, por favor, me confirmas que todo se esté viendo bien. Perfecto. Arrancamos puntuales para que nos dé tiempo esta hora que tenemos de sesión de trabajo para poder ver los cambios de facturación electrónica 4.4. Importante mencionar que es enfocado 100% en el sector salud. Muchísimas gracias a todos por sacar el tiempo. Y a continuación les presento quiénes vamos a estar de speakers. Bueno, mi persona me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Piña. Yo soy gerente de mercado y ventas y soy cofundadora de la plataforma de SICU. Me acompaña nuestro gerente de tecnologías e información, el ingeniero Rolando Calderón, que también es el fundador de SICU como tal. Y más adelante vamos a tener también la participación del licenciado Felipe Guevara. Él es abogado y socio de Tax en Consortium Legal, una firma de abogados en Costa Rica y Latinoamérica, si no me equivoco. Eh, Recordarles que tenemos un chat en este momento disponible para las consultas que ustedes tengan. Igualmente se había mandado con anticipación un formulario para que por favor nos hicieran llegar preguntas, así que hemos estado recopilando a lo largo de todos estos días las preguntas que se han repetido más, ¿verdad? Para poderlas atender al final del webinar. Sin embargo, si en el ínterin de la presentación hubiese alguna otra consulta y que ustedes quisieran pues atender, nada más nos las escriben en el chat y con muchísimo gusto las atendemos al final. ¿Ok? Como les comentaba, pues esto es un webinar relacionado con facturación 4.4, que son todos los cambios que van a entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre 2025. Importante recalcar que esto es un webinar para Costa Rica. En el caso de SICU y todos los cambios que hemos venido trabajando ya están disponibles desde el pasado 21 de agosto. Sin embargo, no están, digamos, activos para todas las suscripciones. Entonces, aquí lo importante de entender y saber es que muchos de los cambios que vamos a ver a continuación son realmente sencillos de utilizar y de poner en práctica. Y otra cosa importante también es que a partir del domingo 31 de agosto a las 11 de la noche se hace el cambio masivo para todas las suscripciones a la versión 4.4. Si quieren, los suscriptores activos en este momento pueden hacer el cambio si lo quisieran, nada más mandando un correo electrónico a soporte@sicumed.com, lo vamos a ver al final el correo electrónico, o bien se pueden esperar hasta el domingo 31 de agosto para que la suscripción a partir del 1 de septiembre ya amanezca con la versión 4.4. ¿Ok? Como les comentaba, los cambios son los más relevantes para el sector de salud. Estamos hablando que son alrededor de unos 50 cambios los que implica la facturación 4.4. Sin embargo, los más importantes y los que van a afectar, digamos, de alguna manera el sector salud son los que vamos a ver a continuación. Muchos de ellos se hacen a través de código, o sea, por detrás de la plataforma, y lo que van a ver en la presentación es lo que ustedes como gestores de la herramienta o como usuarios de la herramienta son los que van a tener que eventualmente utilizar o aplicar si van a facturarle a los pacientes o clientes, ¿ok? Empezamos. Entonces, el primero de ellos es el campo en el XML para especificar el proveedor. Este es el primer cambio que el Ministerio de Hacienda está solicitando y que es uno de los más relevantes e importantes que va a afectar a la facturación 4.4. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el documento de XML ya se está mandando el número de cédula jurídica del proveedor, ¿ok? Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, sino que en el momento en que ustedes generan la factura, inmediatamente ya va a haber una línea, que es esta que se está mostrando en la presentación, con con el número de cédula del proveedor de sistemas, que en este caso seríamos nosotros, que es la 301-712279, ¿ok? El cambio número dos, que también es bastante importante, es una estandarización en el nombre de los archivos XML y PDF. Igualmente, aquí no hay nada que ustedes tengan que hacer. La plataforma automáticamente genera esos archivos, entonces, por lo tanto, ustedes básicamente no tienen que hacer
ninguna modificación, ni tienen que ir a descargar el archivo y cambiar el nombre, absolutamente nada de eso tienen que hacer, sino que ya SICU como tal genera el archivo, el XML y el PDF con el nombre como corresponde. Dentro de los cambios más visibles o más notorios es que al inicio de la clave, si lo pueden ver en, en el número largo, empieza con 506, ese es uno de los cambios más representativos en este cambio de nombre. Y si lo vemos ya en un ejemplo real, así es como se vería, 506, y ya viene la fecha y otra serie de números que corresponden a la nomenclatura de estos archivos, donde se toma en consideración la hora, la fecha, la sucursal y otros, o el consecutivo y obviamente otros temas que ya más adelante, si alguno quisiera ahondar más, pues nuestro compañero Rolando nos podría explicar un poquito más al respecto. El tercer cambio, que esto ya sí es algo un poco más profundo, por decirlo de alguna forma, es el recibo electrónico de pago. El recibo electrónico de pago va a ser un nuevo tipo de comprobante, es decir, por decirlo de alguna forma, una nueva factura que se va a poder emitir a través de SICU y con la versión 4.4 de facturación electrónica. ¿Cuándo aplica esto? Es muy importante. Esto únicamente aplica cuando yo, clínica o yo, proveedor, hago facturas o vendo servicios al Estado. ¿Ok? Y el Estado me va a pagar a mí a un plazo de 90 días o menos. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un video de cómo se comporta esto, pero datos importantes, como les menciono, y recalco mucho, esto solamente aplica cuando yo hago una factura al Estado, ¿ok? Y me pagan a 90 días. También otro dato importante es que cuando el Estado me emita a mí el pago, el emisor va a agregar un abono a la factura y el IVA de esta factura se va a ver reflejado en el mes cuando yo reciba el abono. ¿Eso qué es lo que me va a permitir? Que muchas veces cuando yo facturaba al Estado, yo tenía que pagar de una vez ese IVA, a pesar de que la plata no me había ingresado todavía a mi clínica, ¿ok? Con este cambio que se puso por disposición del Ministerio de Hacienda, lo que va a pasar es que yo voy a pagar ese IVA en el momento en que me ingresa a mí ese dinero. Es decir, si yo facturo en enero y yo recibo la plata hasta marzo, entonces yo voy a pagar ese IVA hasta marzo, no en enero. Sin embargo, en enero va a haber un registro de que yo emití esa factura. ¿Okay? En los reportes de facturación, por lo tanto, ese IVA se va a ver reflejado en el momento en que yo recibo ese dinero o que yo aplico el abono a esa factura para que quede en saldo cero. ¿Ok? Esto no va a estar activo a todas las personas, a todos los suscriptores, porque no todos los suscriptores de SICU venden al Estado. Entonces, como medida de contención y para evitar algún tipo de error en cuanto a personas que están apenas familiarizando con el tema de facturación electrónica, no va a estar activo. Sin embargo, si usted le vende al Estado, por favor mande un correo electrónico a soporte@sicumed.com para que le habiliten esta opción y a partir del 1 de septiembre usted pueda emitir facturas al Estado según la nueva normativa de 4.4. ¿Okay? Como les comentaba en este video rápidamente, importante mencionar que también la presentación y el webinar, o sea, la grabación de este webinar, se les va a pasar por correo electrónico para que lo puedan repasar las veces que sean necesarias. Igualmente, nosotros vamos a mandar un correo electrónico el lunes a todos los suscriptores para que puedan igualmente repasar. Es un tipo de FAQ o de preguntas frecuentes para que puedan ver o puedan atender esas preguntas que eventualmente no pudieron ver aquí en la grabación. Pero bueno, como pueden ver, a la hora de que yo facturo, elijo la forma de pago y eventualmente cuando ya la factura es emitida y yo recibo el pago, simplemente selecciono la opción de abono, agrego el abono y ya el sistema hace el resto de la información. Ven ahí, paciente, cliente, Instituto Nacional de Seguros, por poner un ejemplo, coloco el producto, reviso que todo el monto esté correcto, ¿verdad? Y cuando me voy a facturas, la factura va a aparecer como por pagar y cuando yo recibo el pago, me meto la factura, voy a abonos, coloco la nota del abono que yo estoy recibiendo, de la transacción, guardar y listo. Eso es todo. ¿Ok?
El cambio número 4, que también ha hecho mucho eco, es el tema del código de la actividad económica. Eso es un cambio que también es bastante importante con todo el tema de facturación electrónica 4.4, versión 4.4. Básicamente, lo que significa esto es que de hoy en adelante, bueno, del 1 de septiembre en adelante, vamos a tener que especificar todos los que emitimos facturas a alguien más, especificar la actividad económica del receptor, es decir, de la persona a la que yo le estoy vendiendo el producto o servicio a la hora de emitir la factura. Esto es importante porque aplica solamente si el paciente o el cliente lo solicita, ¿ok? Si el paciente o cliente no lo solicita, pues simplemente no tenemos que agregar la actividad económica, ¿ok? Es un campo opcional, sin embargo, si no se especifica el receptor, si no se especifica la actividad económica, el receptor no podrá utilizar esa factura como deducible de gasto. Entonces, les pongo un ejemplo de todos los clientes a los que reciben una factura de parte de SICU o de Grupo Malengo. Todos ustedes que eventualmente quieran colocar esa factura que nosotros les emitimos a ustedes como parte de sus gastos operativos, nos van a tener que hacer llegar la actividad económica correspondiente que quieren que se vea en la factura electrónica para que ustedes lo puedan meter dentro de la contabilidad. ¿Ok? La pregunta del millón, ¿cómo hago entonces para buscar esa actividad económica del receptor? ¿Ok? Es muy sencillo, hay 3 formas en SICU para poder hacer esto. Opción número 1 va a poder ser digitando la palabra del nombre de la actividad económica. En el caso de nosotros, por ejemplo, desarrollo de software, ¿verdad? O en el caso de ustedes, servicios médicos, etcétera. ¿Ok? Opción número 2, para poder buscar esta actividad económica, va a ser digitando el código numérico de la actividad económica. Entonces, si yo ya sé cuál es la actividad económica y la actividad económica es 1, 2, 3, yo digito 1, 2, 3 y automáticamente me va a aparecer la actividad económica en este campo. ¿Ok? Y la opción número 3, que es la que yo recomiendo y que me parece que es la más sencilla, ¿verdad? Es utilizar la opción de búsqueda automática en el Ministerio de Hacienda que nosotros habilitamos, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando ustedes están seleccionando el cliente al que le van a facturar, seleccionan esta opción que dice acá de buscar actividades económicas registradas, PIM, y él automáticamente lo jala del Ministerio de Hacienda y le dan clic en guardar y listo. ¿Tengo que hacer esto todas las veces que yo voy a facturarle a este cliente? No, ya por haberlo hecho una única vez, ya el sistema lo va a guardar y ya va a quedar en adelante. ¿Qué pasa si mi cliente tiene 2 actividades económicas? Ahí sí van a tener que estarlo haciendo cada vez de que facturen a este cliente, porque el sistema va a guardar un cliente, una actividad económica. Si este cliente, por A o por B, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen 2 actividades económicas. Entonces, si el cliente necesita que yo esta vez le facture a la actividad económica 1, pues voy y busco la actividad económica 1. Si ocupa este cliente que yo le haga esta factura a la actividad económica 2, voy y busco el cliente y actualizo a la actividad económica 2. ¿Ok? En este video igualmente pueden ver cómo funciona esta parte, que es lo que les estaba mencionando. Yo selecciono el cliente, ¿ok? En actividad económica me va a aparecer esta pantallita y lo que les mencionaba, ¿ok? Bueno, aquí se repite la diapositiva anterior y aquí ustedes le dan clic en buscar actividades económicas y aparece. ¿Ok? Lo guardan y ya, automáticamente queda guardado. Y aquí se repite otra vez el video. ¿Ok? Voy a dejarlo otra vez por si lo quieren repasar. ¿Ok? Perfecto. Luego, cambio número 5. Nuevo tipo de identificación para factura de compra, extranjero no domiciliado. Ok, a partir del 1 de septiembre y con la versión 4.4, Hacienda solicita que por favor todas las facturas, y aquí ponemos ejemplos para que sea un poco más claro a qué se refiere esta nueva actualización, corresponde a Amazon o por ejemplo si yo hago pauta en Google o si yo hago pauta en Facebook o si yo tengo servicios de Microsoft 365, por ejemplo,
yo tengo que registrar esas facturas dentro del sistema para poderlas contabilizar o llevar el registro dentro de mi contabilidad. ¿Ok? ¿A qué significa esto? Es decir, todos los proveedores o emisores que no están domiciliados en el país. Entonces, a la hora de que yo registro esta factura, simplemente selecciono en el nuevo proveedor, en el tipo de identificación extranjero no domiciliado y completo todos estos datos como corresponde. El otro cambio que tenemos es que se incluye dos nuevos medios de pago, los cuales son Simpe Móvil y plataforma digital. Anteriormente teníamos, y todos vivíamos, o sea, de cualquier industria, teníamos el inconveniente de que no podíamos registrar los pagos que nos hacían los clientes a través de Simpe Móvil. Ahora sí lo vamos a poder hacer. Em, y en el caso de las personas que tienen habilitados servicios con bancos privados o públicos para enviar un enlace de pago, es a lo que se refiere plataforma digital. O, por ejemplo, si yo tengo PayPal y yo le digo a mi cliente, págueme a través de PayPal, entonces yo selecciono la opción de plataforma digital cuando sea medio de pago. ¿Ok? El otro cambio que tenemos es los nuevos códigos de descuento que son de uso obligatorio. Es decir, cuando yo aplico un descuento a la hora de estarle facturando a un cliente, de ahora en adelante tenemos que elegir cuál es el motivo o la razón o el origen de ese descuento para que Hacienda pues lleve ese control. ¿Ok? En el sector salud, lo que nosotros recomendamos, igual esto lo pueden ustedes consultar con su contador o contadora, lo que nosotros recomendamos son los que están marcados en verdecito, que es el número 1, que es descuento por regalía, o el número 5, que es el descuento por temporada o estacional. ¿Ok? En el caso de descuento por regalía, se refiere, por ejemplo, cuando uno hace una regalía de servicio o producto al cliente, es decir, no lo factura. O sea, voy a poner un ejemplo. Yo hago servicios estéticos, ¿verdad? Entonces yo le aplico el Botox al paciente y la consulta se la doy gratis. Entonces yo registro la consulta, pongo cero en el monto a facturar y en el descuento, o perdón, pongo el monto de 10.000 colones. En el descuento pongo 100% y en el código de descuento, ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, ponemos descuento por regalía. ¿Ok? En el caso de descuento por temporada, por ejemplo, es cuando hacemos por ejemplo, regalías por Black November o descuentos especiales por Black November o Día de los Enamorados o el Día de la Madre o el Día del Padre. Entonces, por ejemplo, nuevamente, voy a poner el ejemplo de estética. Entonces, consulta de estética, 10.000 colones, pero vamos a hacer un 25% de descuento. Entonces, el código de descuento que tenemos que elegir sería descuento por temporada. ¿Ok? Aquí es el que les estaba comentando, donde es que se tiene que registrar, básicamente en cada una de las líneas en las que se aplique un descuento, consulta general, precio unitario es el precio que normalmente estaríamos facturando, el descuento que se estaría aplicando y en el código de descuento es donde seleccionaríamos las opciones que más aplican. ¿Ok? Otro campo o otro de los cambios que tenemos en la versión 4.4 es para especificar el número de artículo que establece la ley para la exoneración o autorización. Esto aplica cuando a la hora de que yo hago una factura, el receptor está exonerado de pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago facturas de ventas a diplomáticos o por leyes especiales o zonas francas o ese tipo de cosas, ¿verdad? Va a ser requerido que ahora no solamente especifiquemos la exoneración, sino que además especifiquemos el número del artículo y el inciso de la exoneración como tal. Ya les voy a explicar a dónde y cómo.
Y además de eso, se deberá elegir el porcentaje de exoneración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que les estaba comentando. En este momento, cuando yo agrego la exoneración, ¿verdad? Yo elijo el tipo de documento, compras autorizadas o zonas francas o lo que les estaba mencionando anteriormente, diplomáticos, etcétera. Coloco el número de documento, el nombre de la institución a la que se le está haciendo la exoneración, el porcentaje de exoneración, que antes los porcentajes eran un poco confusos, entonces ahora Hacienda los cambió. Entonces, si yo normalmente cobraba o cobro un 4%, el porcentaje de exoneración que estoy exonerando es un 4%. Entonces, ahora seleccionamos 4%, o sea, lo que yo cobro de impuesto. Si es un 13, pues selecciono la opción de un 13. Si es un 1, seleccionamos la opción de un 1 y así sucesivamente. Y acá les la opción de para colocar el número de artículo y el número de inciso. ¿Ok? Esos son los cambios más relevantes. Nuevamente mencionarles las fechas que son las más importantes. Entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. El 1 de septiembre es el lunes de la próxima semana. Los cambios están disponibles desde ya en la plataforma de SICU, así que la persona que lo quiera activar o habilitar en este momento lo puede hacer. Importante mencionar que la persona que habilite 4.4 ya no se puede devolver a 4.3. Entonces ya una vez por haberlo habilitado ya no se puede devolver. Y de por sí ya a partir del 1 de septiembre todas las suscripciones amanecen con la nueva versión de 4.4. ¿Ok? Así que arrancamos con el tema de dudas. Como les comentaba, si tienen alguna duda, por favor escribirlas en el chat. Pueden enviarnos un WhatsApp al 6340-5723 o también nos podrían mandar un correo electrónico a soporte@sicomed.com. ¿Ok? Entonces, voy a ir gestionando algunas de las preguntas que teníamos de anticipación que nos habían mandado por los formularios. Y bueno, básicamente una de las preguntas que nos hacían es, quisiera saber si se van a poder recibir facturas de gastos de versión 4.3 a pesar de que de la versión 4.4 ya está vigente. Rolando, tal vez si nos ayudas con esta respuesta. Hola, buenos días a todos. Sí va a ser posible recibir a partir de que yo haga el cambio a versión 4.4, ya sea que lo haga manualmente de aquí al primero o que se haga automáticamente a partir del 1 de septiembre. Sí va a ser posible recibir durante un cierto tiempo comprobantes en versión 4.3, porque obviamente a partir de septiembre yo tengo que recibir mis gastos de agosto en el mejor de los casos únicamente de agosto, ¿verdad? Para hacer las declaraciones de IVA de septiembre y demás. Entonces, la respuesta es sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Daniela Rodríguez, nutricionista. Quisiera saber si van a grabar la charla para verla de manera asincrónica. La respuesta es sí, la charla está siendo grabada en este momento y se les va a compartir. Vamos a enviar inclusive un FAQ, un documento de preguntas frecuentes para que ustedes lo puedan estudiar y puedan compartir ese conocimiento con todo el equipo dentro de las clínicas. Yeritza de Physiobalance nos pregunta, ¿debo permitir a mis pacientes que me brinden un código para poder facturarles? Rolando, tal vez si nos ayudas con esta pregunta también, por favor. Sí, debo pedir. Vamos a ver, y aquí creo que quisiera que Felipe me ayude un poco a complementar mi respuesta, porque he visto varias preguntas relacionadas. Y esta es de los cambios que son tal vez operativamente más complejos porque básicamente es del día a día, es algo que se va a tener que tomar la decisión de cuándo incluyo o no la actividad, si es factura, si es tiquete, si estoy facturando una persona física, si estoy facturando una persona jurídica. Entonces, vamos a ver, em, hay cierto tipo de servicios de salud que no pueden ser utilizados como gastos o créditos fiscales. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque Hacienda agregó este espacio de actividad económica del receptor de la factura en el XML, básicamente para que los que son contribuyentes tengan la potestad de utilizar ese comprobante como un gasto deducible. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo soy una persona física no contribuyente en Hacienda, técnicamente no necesito un comprobante de tipo factura electrónica con una actividad económica, porque claramente no tengo una actividad económica que poner para poder utilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente no es contribuyente, tienen dos opciones dentro de SICO. Opción uno es emitir una factura electrónica sin actividad económica. Por allí vi una pregunta en el chat que decía que qué pasa si la factura, el tipo de comprobante de factura no lleva actividad económica, Hacienda sí la acepta, que claramente no se va a poder utilizar como gasto para nada, ¿verdad? Pero sí se puede emitir una factura. Opción 2, se puede emitir un tiquete sin actividad económica, nuevamente porque el receptor de dicho comprobante no está inscrito con una actividad económica, no necesita ese comprobante para utilizarlo como gastos. Cuando sí o sí tiene que ir un código de actividad. Cuando estoy facturando, ya sea una persona física o jurídica, con una actividad económica y esa persona física o jurídica requiere ese comprobante para utilizarlo como un gasto o crédito fiscal. Dentro de SICO, algo importante a recalcar es, como decía Carolina, el código de actividad económica pueden buscarlo muy fácilmente una vez que tengan el cliente ya creado. Se busca a partir del número de identificación físico-jurídico de ese receptor, de ese cliente, y simplemente es consultarle. En el caso de que ese receptor tenga más de una actividad económica, se le pregunta a la persona que me está pidiendo la factura, paciente o quien sea, a cuál actividad económica se le debe registrar esa factura si es que tiene más de una. Si solo tiene una, pues va a ser lo más sencillo. Pero bueno, no sé si ahí creo que, Caro, si contesto bien, igual no sé si Felipe quiere agregar algo. Buenos días, sí, tal vez muy rápido. Lo que hay que entender acá es que nosotros, como contribuyentes, siempre tenemos que emitir un comprobante electrónico. Los comprobantes electrónicos, como explicaba Rolando, son dos. Yo puedo emitir una factura electrónica cuando quien va a recibir ese documento lo necesito utilizar como gasto deducible. Caso contrario, debo emitir un tiquete electrónico, que lo único que hace es informarle a tributación que yo tuve un ingreso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la administración tributaria no quiere facturas electrónicas a personas que no son contribuyentes. Lo único que quiere es el tiquete para no contaminar su base de datos con información. Ha habido un error de interpretación también de que la gente cree que la factura es la única forma de que quien me está prestando el servicio no evada. Eso es un error. En realidad, siempre que procesemos un pago con tarjeta, que en la mayoría de servicios de salud así es para evitar el 4, vamos a tener que emitir algún tipo de comprobante, sea la factura o sea el tiquete. Entonces, aquí lo importante es entender, lo primero es que siempre debo emitir el comprobante electrónico y lo segundo es que el tipo de comprobante dependerá de la persona y si lo va a utilizar como gasto deducible, lo cual lleva a un punto muy interesante que decía Rolando. En realidad, difícilmente algún servicio de salud sea reconocido por tributación como gasto deducible. ¿Por qué? Porque el gasto deducible es el único, o es aquel que sea útil, necesario y pertinente para generar renta gravable. Entonces, la mayoría de estos casos, por no decirles el 95%, no va a ser un gasto deducible para la persona, ¿ok? Todo lo importante es eso. Cuando tengan a un no contribuyente, lo que deben hacer es emitir un tiquete electrónico, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿podré recibir las facturas de mis gastos aunque no sean pertenecientes a mi actividad comercial? Ejemplo, citas médicas, colegiaturas de mis hijos, compras del supermercado, restaurantes, si debo comer afuera cuando realizo domicilios. Feli, tal vez si nos ayudas vos. Claro, esa es una muy, muy buena pregunta porque ahí mezcla dos temas relevantes. Y era lo que les decía en el comentario anterior. El gasto deducible es el que es útil, necesario y pertinente para generar renta gravable. Entonces puede que mi actividad económica, independientemente que sean compras o un supermercado, puede que sí sea deducible. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, como abogado o asesor financiero y tributario, las compras del súper, no, aunque yo pida la factura electrónica y esté como contribuyente, es irrelevante. Ese gasto va a ser considerado no deducible. Pero, por ejemplo, usted decía en la pregunta, comidas. Si la comida, uno como contribuyente tiene derecho a algo que se llama gastos de representación.
y sobre todo si están vinculados con mi actividad. Yo, por ejemplo, tengo muchos gastos en almuerzos y cenas con clientes que los considero deducibles porque además puedo probar de que se trata de una actividad económica y vinculado con mi servicio como tal. Entonces, lo que hay que aprender es a discriminar de cuándo vale la pena o no. Por ejemplo, las colegiaturas de los niños, yo ni siquiera me desgastaría recibiendo una factura electrónica de eso, porque eso evidentemente nunca va a ser deducible como gasto del periodo, ¿ok? Gracias. Luego dice, si realizo procedimientos estéticos, ¿el impuesto que debo cobrar es el 13 o del 4%? Feli. ¿De qué, perdón, qué dijiste? Procedimientos estéticos. Excelente pregunta. De hecho, justo ahora en la mañana leí un oficio de tributación donde lo abordaba. Si uno lee la ley, los servicios de salud se engloban o tienen dos requisitos, que lo preste un profesional de salud colegiado o que lo preste un servicio de salud así registrado. Pero además, cuando uno lee el reglamento habla de cirugías estéticas nada más. Es decir, existe un riesgo alto de que los servicios estéticos que no sean prestados por un profesional como tal, colegiado, deban estar al 13. Ese oficio que les comento de tributación justo decía eso, si no es un profesional y el servicio estético no es una cirugía como tal, debe ir al 13, no al 4 o al 0, debe ir al 13. Entonces, esa es la diferencia particular que tenemos que tener cuidado. Ok. Y relacionada a esa misma pregunta, nos pregunta Yeritza también, si es del 13, ¿también se exonera el IVA si pagan con tarjetas? No, no, si yo voy al 13, implica que mi servicio no es de salud. Y entonces que pague con tarjeta, solo un medio de pago en ese caso. Yo debo igual que cobrar al 13. Gracias, Feli. Blanca Jiménez, asistente de contabilidad, nos preguntó, ¿los gastos van a tener algún cambio a la hora de subirlos en Hacienda? Rolando. Este, aparte de un tema que aquí no estamos tocando, ¿verdad? Pero que es un tema igual importante, está el cambio de la salida de la TV de funcionamiento, ¿verdad? Tal vez es el único cambio, igual que aquí Feli me puede apoyar un poco, relevante en términos de cambio en la operación. Pero en cuanto a, vamos a ver, en cuanto a temas de declaración y presentación a nivel de plataforma, el cambio más relevante, pues nuevamente es el cambio de la salida de la TV y y el ingreso a la nueva plataforma, que si no me equivoco está para octubre, me parece. Este, mm, y el otro que tal vez podría estar mencionar, tal vez un poco relacionado, que aquí sí quisiera que Feli ahonde un poco más de la explicación que Caro dio, que es un poco más de plataforma, sino, pero, o sea, que le dé un punto de vista un poco más legal, es el tema de la recepción de o la confección, perdón, de la factura electrónica de compra para los proveedores extranjeros. En el caso de las clínicas que utilizan, digamos, uno de los servicios más comunes es el tema de mercadeo, ¿verdad? A plataformas como Meta o Google. Entonces, tal vez para relacionar un poco la pregunta en términos de registro de gastos o de presentaciones de impuestos. Creo que esos son los únicos dos cambios. Igual, creo que Feli, me gustaría que me apoyes sobre todo Claro, en esos dos. tal vez yo creo que el mensaje más importante que tenemos que entender ahora es que la administración tributaria tiene dos herramientas nuevas o va a tener dos herramientas nuevas. La primera es facturación electrónica 4.4, que la veremos ahora el 1 de septiembre, y la segunda es Hacienda Digital. Técnicamente todo debería seguir igual con la diferencia que la administración tributaria tiene dos herramientas que le dan mucha información, pero sobre todo la segunda, que es Hacienda Digital, le va a dar mucha capacidad de fiscalización y control, porque al final de cuentas, con la información que recibe de CABIS, porque cuando yo paso una factura como gasto, el CABIS va a saber el tipo de mercancía o servicio que yo estoy considerando como gasto. Y eso puede levantar una alerta vinculado con mi actividad que implique que me lleguen a fiscalizar y me rechacen el gasto. Entonces, yo creo que lo que hay que tener cuidado aquí es en el cumplimiento tributario, en el debido registro y en el cuidado de pasar los gastos que son deducibles, que los que correspondan, porque en general nada de lo demás cambia. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias a ambos.
Luego tenemos una consulta de doña Helen Cordero de Kinesis. Dice, muchas instituciones dicen que no van a facturar a quienes no estén inscritos en Hacienda como receptores. ¿Esto es normativo? Lo anterior debido a que en el consultorio hay pacientes que no están inscritos y necesitan una factura, no un tiquete, para respaldar el gasto ante la aseguradora. En ese caso, si fuera normativo, ¿cómo se manejaría? Felipe. El cambio es normativo porque es el reglamento de comprobantes electrónicos que establece que yo debería emitir solo únicamente la factura para quien es contribuyente. Lo que pasa es que el tiquete electrónico también tiene la posibilidad o podría tener la posibilidad de poner un nombre y con eso es suficiente. E incluso la aseguradora no puede rechazar el gasto si yo lo documento con la factura electrónica y el pago el pago con la tarjeta. Con eso es suficiente para el reclamo. Es decir, la factura electrónica como tal no es un requisito que invalide que yo pueda hacer mi reclamo. Y se los digo porque yo lo he hecho en el pasado. Es decir, la aseguradora no debería rechazarnos a nosotros, es un tema que se puede explicar, que con el tiquete electrónico y el comprobante de pago debería ser suficiente para hacer el reclamo con Pan American o el INS o quien sea. Tal Perfecto. vez para agregar ahí, perdón, claro, igual para recalcar, en SICU la factura sí va a poder ser emitida en estos casos, en los casos de aseguradoras, a nombre del paciente y no necesita actividad económica, sobre todo porque nuevamente en la mayoría de los casos el paciente no va a tener una actividad económica. Entonces realmente no es algo que esté cambiando. Si en ese momento ya ustedes hacían facturas, siguen haciendo facturas, no es algo que vaya realmente a cambiar. Y como decía Felipe, a nivel tributario no cambia nada y simplemente no hay mucho que cambiar en ese sentido. Perfecto, gracias. Voy a hacer nada más aquí un comercial, decirles que ya son las 10:37, casi las 10:40. Nosotros teníamos agendado una hora para el webinar. Vamos a abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles hasta las 11 de la mañana. Y bueno, los que se quieran quedar después de ese tiempo, pues también bienvenidos sean, pero nada más decirles que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles, porque hay bastantes. Ok, luego dice, si los clientes no piden factura con un tiquete de contado, ¿es suficiente respaldo para el ingreso? Tal vez Rolando nos ayuda aquí desde el punto de vista de la plataforma y Felipe, pues si nos quiere aportar algo más. Igual no cambia nada. El tiquete y la factura ambos son válidos para representar el ingreso. Para mí como clínica. Y para efectos del paciente o del receptor, perdón, más bien, la única diferencia es el tiquete nunca va a poder ser utilizado como un gasto, igual eso no es algo que esté cambiando, es algo que simplemente se mantiene. Y sí o sí, si ese receptor requiere gasto, es una factura con su actividad económica. Perfecto. Me pasaron por aquí un mensajito que en el caso de nosotros, como proveedores de servicio para cada una de las clínicas de ustedes, vamos a estar compartiéndoles un correo electrónico en los próximos días para que nos completen, por favor, un formulario y nos puedan indicar cuál es la actividad económica que desean que ustedes, que nosotros agreguemos, perdón, a la hora de emitirles la factura. Entonces, para que por favor nos ayuden a completar ese formulario, apenas lo reciban y nuestro equipo de administración, pues les pueda emitir la factura con la actividad económica correspondiente. Importante, ese comunicado se va a hacer a los correos electrónicos a los que actualmente llegan las facturas. Eso es importante recalcarlo. Gracias, correcto. Ok, vamos con otra pregunta. Vanessa de Centro Médico Aruma. Tengo una duda respecto a la hora de facturar con los pacientes. ¿Habrá algún enlace directo con Hacienda a la hora de facturar? ¿O tendré que estar verificando siempre si el paciente está en Hacienda y luego meterme el expediente y poner si factura con tiquete o factura? Rolando. Ok, igual es bastante sencillo. Pueden preguntarle a la persona. Vamos a ver, en en la teoría, no necesariamente en la práctica, pero en la teoría, la persona a la que se le va a hacer la factura, si necesita es que esa factura sea, va a utilizarla, perdón, como un crédito fiscal, debería de esa persona o el receptor indicarle a la persona que le está facturando
sí, que lo requiere de esa forma. ¿Para qué? Para que cuando ya esté facturando en SICU, haga un paso adicional que va a ser básicamente como lo presentó Carolina antes, hacer un par de clics más para que se vaya en línea y se busque las actividades económicas que ese obligado tributario tiene. Ajá. Si yo soy paciente y voy y pido la factura y digo que yo necesito que venga una actividad y por alguna razón no soy realmente un contribuyente, simplemente no va a aparecer nada. Se va a poder agregar manualmente una actividad, pero el paciente va a tener que decir un número de actividad o un nombre de actividad, a pesar de que no esté inscrito, ¿verdad? O sea, es algo que ya realmente se sale de nuestro control y pues obviamente también de la clínica. Pero en palabras básicas, no es que siempre van a tener que preguntarlo. En la mayoría de los casos, el receptor de esa factura debería indicarles a ustedes que requiere esa factura con un código de actividad específico, como en el caso nuestro que les estamos pidiendo a ustedes para que ustedes puedan utilizarlo como gasto. De cualquier otra forma, no tiene mucho sentido el pedir la actividad. Y nuevamente, recalco nuevamente porque eso es importante, la factura se puede emitir sin actividad. ¿Por qué? Porque ese paciente no lo va a utilizar como un gasto. Así de fácil. Gracias. La señora Sujei de la clínica Catalina Juárez nos pregunta, ¿el tiquete electrónico seguirá funcionando igual, Rolando? Funciona exactamente igual. A nivel de, aquí no lo hemos tocado mucho, creo que por ahí hay una pregunta, no sé si vamos a llegar ahí, pero a nivel de el cambio que afecta facturación y tiquetes es el tema del código de descuento. Creo que ahorita vamos a llegar ahí, pero para efectos igual de gastos tributarios y demás, el tiquete sigue siendo el medio, digamos, de representación o justificación del ingreso para aquellas personas que no requieren una factura. Hacienda, lo que ha dicho es, en la mayoría de los casos, haga un tiquete para la persona sí, para la persona o receptor que no requiere eso como un crédito, y si el receptor requiere que ese comprobante sea un crédito, utilice una factura. Pero nuevamente aquí no hay como un cambio. Si ustedes venían haciendo facturas, siguen haciendo facturas. Si utilizaban tiquetes, perdón, por ejemplo, para extranjeros, siguen utilizando tiquetes. Gracias. La señora Gretel Soto Fallas nos pregunta, buenos días, con el cambio, la devolución del IVA sí se va a poder realizar facturado con tiquete electrónico, ya que el consumidor final no estaría inscrito y por ende no tendría una actividad económica para registrar. Creo que está relacionado con lo mismo que hemos venido conversando. Rolando. Sí, no cambia. El tiquete permite hacer devolución de IVA porque no es un requisito que sea factura, entonces igual no cambia. Ok. Melissa Ramírez nos pregunta, para la emisión de etiquete o factura, ¿también puedo seleccionar la actividad económica? ¿Qué pasa si tengo una combinación de venta de actividades económicas? Tal vez en esta pregunta Felipe nos pueda ayudar. ¿Te la repito o está clara? Sí, ¿cómo fue, perdón? Para la emisión de etiquete o factura, también puedo seleccionar la actividad económica. ¿Qué pasa si tengo una combinación de venta de actividades económicas? Pero se refiere al cliente entonces. Sí, Sí, a no la hora de sé. emitir la factura, Él, correcto. Ujú. yo pondría cualquiera, porque al final de cuentas, como le digo, eso no va a ser gasto deducible. Entonces, es irrelevante para él donde la actividad económica que lo reciba. Creo, perdón, creo que la pregunta más bien va orientada a si yo como emisor, yo como clínica tengo más de una actividad económica. Te pongo el ejemplo. Tengo servicios de salud y resulta que tengo, no sé, hago eventos. Ok, entonces tengo dos actividades económicas. Entonces creo que la pregunta es, bueno, y yo voy a contestar parte de la pregunta. A nivel de comprobante, el comprobante, yo puedo tener N cantidad de líneas o servicios o productos, pero a nivel de código de actividad mío como emisor, solo tengo un espacio. Es decir, yo no puedo combinar actividades económicas cuando confecciono un comprobante. Eso es así en SICO y obviamente Hacienda lo hizo así. Entonces, Feli, ahí creo que la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero facturar un servicio de, no sé, de consultoría, digamos, o eventos, Charla. pero Ujú, también de un servicio que sea de salud? Debería, me imagino yo, hacer dos facturas. ujú, Tiene que hacer dos facturas, exacto. ujú, ujú. Esas. Ok.
Rodolfo Madrid nos pregunta, en SICU, cuando se le factura al paciente, se debe usar el espacio cliente para hacer la factura. Si mi paciente quiere usar como gasto deducible, SICU no guarda el paciente de una vez como cliente para no tener que digitar la información de ese paciente para guardarlo como cliente. Muy buena pregunta. Sí o sí, si yo quiero incluir actividad económica en el comprobante de tipo factura, cuando lo emito en SICU, tengo que hacer un cliente. Importante. Paso uno. Paso dos, eso no tengo que hacerlo cada vez que ese mismo paciente va a llegar pues, a recibir algún servicio. ¿Por qué? Porque ese cliente va a quedar guardado y va a quedar asociado a ese paciente. Entonces, si yo voy hoy y pido factura y quiero que esa factura lleve actividad económica, me crean un cliente, me hacen la factura. Si regreso mañana, en el momento que a mí me seleccionan como paciente, en la factura automáticamente se van a jalar los datos previamente ingresados de cliente y simplemente selecciona la actividad económica y ya. Entonces, básicamente lo hago una vez. Gracias. Gretel Soto Fallas pregunta, según se ha dicho por parte de Hacienda, la actividad económica es un campo obligatorio para emitir factura electrónica, que es para contribuyentes. Si no se incluye la factura, será rechazada. Los tiquetes electrónicos no lo requieren. Se rechaza o no por Hacienda la factura electrónica si no lleva la actividad económica. Rolando. No se rechaza. Simplemente, nuevamente el receptor de esa factura no lo podrá utilizar como un crédito, pero la factura, el comprobante como tal, no se va a rechazar. El señor Marvin Sánchez nos pregunta, tengo entendido que eso de poner la actividad Hacienda dijo que no es obligatorio, sea con factura o tiquete electrónico, ¿correcto? Yajaira Rodríguez nos pregunta, consulta, ¿el CompraClick funciona como medio de pago en la opción de plataforma digital? Correcto. Melissa Ramírez nos pregunta, si yo genero una regalía, ¿el IVA lo asumo yo? Si genero una bonificación, ¿el IVA lo cobra el cliente? Y en caso de descuentos, si no es mayor al costo, queda igual. Si es mayor al costo, el IVA queda sobre el costo. Felipe, tal vez aquí nos ayudas. Vamos a ver, eso es muy buena pregunta. Los descuentos tienen una particularidad importante porque los descuentos afectan la base imponible del IVA. Cuando yo hago una regalía, técnicamente hay dos opciones y de hecho los descuentos así está habilitado como vimos ahora el sistema de SICU. Puede existir una regalía donde yo asumo el IVA, lo que implica que entonces tengo un débito de IVA al costo de la mercancía o una regalía donde yo le cobro el IVA al cliente, que eso también pasa. ¿Ok? Entonces todo dependerá del tipo de descuento que estoy dando y la naturaleza. Pero si del todo yo asumo el IVA, efectivamente debe haber un débito. Entonces, es decir, yo mismo tengo que autorrepercutir ese impuesto y declarar. Gracias. Guillermo Daniel Gardela nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar la grabación de la charla? Nosotros se los vamos a estar compartiendo vía correo electrónico y eventualmente vamos a poner un banner dentro de la plataforma de SICU para que ustedes puedan hacer clic y vayan directo al video que posiblemente vaya a estar en YouTube y lo puedan atender, lo puedan volver a revisar. Nos pregunta Carolina Quiroz. Dice, ¿cómo se le va a hacer la factura ahora a los pacientes que necesitan la factura para los seguros privados? Bueno, Rolando, tal vez aquí nos contestas vos. Lo mismo que tocamos antes, factura. En la mayoría de los casos, si es extranjero, sí o sí vas a tener que hacer un tiquete porque la factura no acepta números de identificación de extranjeros. Entonces, igualmente no es algo que esté cambiando. No, yo diría, no se preocupe mucho por ese tema, síganlo haciendo como lo estaban haciendo. No hay mucho cambio ahí. Ok. Doña Iliana Guzmán pregunta, Rolando, para vos también. ¿Cómo trabajamos régimen simplificado? Usualmente esas facturas se registran, sí o no. Régimen simplificado no cambia, se sigue registrando como una factura electrónica de compra, perdón, para utilizarlo como un crédito. No cambia. Gracias. Rolando, esa también es para vos.
Gladys Pineda, o Gladys Pineda, me disculpo, no sé cómo se pronuncia. Buenos días, los códigos de descuento de SICU, buenos días, los códigos de descuento, ¿SICU los habilita o tenemos que solicitarlo? Los códigos de descuento van a estar habilitados automáticamente una vez que yo esté en versión 4.4. Nuevamente, si lo hago hoy o me espero al primero. Los códigos de descuento que vimos al inicio de la presentación van a aparecer en dos lugares. En la configuración de los ítems, servicios o productos, cuando se factura, yo selecciono un código de descuento que va a ser el que yo como administrador o dueño de la clínica considero que es el que en el 99% de los casos va a ser necesario. ¿Para qué hago esto? Para que cuando yo o alguien más vaya y haga una factura e ingrese un descuento, automáticamente se preseleccione ese tipo de descuento en específico. Por ejemplo, si yo digo siempre voy a utilizar descuento comercial cuando facture y haga descuento sobre este ítem X, yo voy y lo configuro en el producto o servicio, que de hecho es obligatorio ponerlo. Y cuando haga una factura, automáticamente se va a preseleccionar. La lista ya está, simplemente es adecuarse o configurar correctamente cada uno de los ítems nuevamente, sí o sí, solo cuando yo agrego un descuento a la factura. Si no, el cambio o sea, no hay cambio, es completamente transparente. Perfecto. La doctora Pamela Bosa nos pregunta, y con esto voy a compartir pantalla antes de contestar la pregunta de la doctora. La información de exoneración por cliente no se puede dejar guardada para no estar ingresando cada vez que se factura. El tema con la exoneración, doctora, es que la fecha de emisión del documento, y aquí les muestro un ejemplo de una exoneración para los que no hayan hecho, o hayan emitido facturas a instituciones que están exoneradas. La fecha de emisión varía, entonces, y este documento, y aquí me lo corrige si no, Felipe, este documento se tiene que generar año con año, cada vez de que se expira esta exoneración. Entonces, si nosotros dejamos guardada esta información en el sistema, eventualmente ustedes van a tener que estar cambiando esta fecha de emisión y fecha de solicitud. Entonces, razón por la cual no se hace el guardado automático de la exoneración. ¿Qué? Volvemos con las preguntas. Ana Jiménez nos consulta. ¿Pueden enviar las diapositivas y repetir el número de consultas, por favor? Claro que sí, doña Ana. Las consultas las puede mandar al 6340-5723. 6340-5723, ese es nuestro número de soporte. E igualmente pueden mandarlas al correo electrónico soporte@sicumet.com. Y con respecto a las diapositivas y la grabación, sí se les va a estar compartiendo vía correo electrónico. Ok. Silvia Solano Rivera. Esta pregunta es para Rolando. Nos indican que cuando no requiere factura electrónica se le realiza un tiquete electrónico. ¿Funciona así en SICU o solo no se le agrega el código? Funciona igual, si quieren si el receptor nuevamente no ocupa eso como gasto, pueden emitir un tiquete o pueden emitir una factura. Es algo indiferente, no cambia, siempre y cuando nuevamente el receptor no requiera eso para presentarlo como gasto. Ok. Juan Pablo Gamboa, para Rolando también. Tenemos facturas recibidas que para el proveedor aparecen como aceptadas y para nosotros en SICU aparecen como rechazadas. ¿Qué hacemos con las facturas en este caso? Reportarlas a nuestro servicio de soporte a través del correo es lo ideal, soporte@sicomed.com y ahí te ayudamos con ese tema. Yajaira Rodríguez pregunta, no me pude conectar desde el inicio, no tengo el cambio número 1, tampoco el 7. Ok, te El uno sí me compartimos la acuerdo. presentación. Ujú. Ujú. Bueno, igual el cambio número uno, sí me acuerdo, es completamente automático, no es algo que vos tengas que hacer. De hecho, la mayoría de cambios no tienes que hacer nada, pero bueno, ahí lo compartimos. Exacto. Don Sergio Wernick, ¿dónde verifico en una factura que recibo de un proveedor que el código de actividad económica fue incluido correctamente?
Esa es una muy buena pregunta. Vamos a habilitar, eso me lo voy a dejar como tarea, pero vamos a habilitar en la sección de recepción de gastos de SICU o de facturas de SICU de alguna forma para que ustedes como usuarios puedan verlo pues, visible dentro de la plataforma, porque de otra forma lo que tendrían que hacer es abrir el archivo XML y pues obviamente entender ahí un poco una parte técnica que no es lo ideal. Entonces voy a dejarme eso de tarea para intentar tenerlo lo más pronto posible para que ustedes puedan validar cuando reciben el comprobante que venga esa información. Gracias. Jarlene Flores, y vamos tal vez aquí acelerando un poco el paso porque ya quedan 5 minutos y quedan 44 preguntas todavía pendientes. Jarlene Flores, las facturas que se realicen por créditos para los pacientes, ¿esos quedarían igual? ¿No hay que agregar algún código? Las que se emitieron, Sí, supongo que antes a del crédito. 1 de septiembre para atrás. Ujú. No, yo creo que más bien es facturación a crédito, o sea, que facturas que se emitieron a crédito, ok, vamos a ver, a crédito al paciente. Si ya se emitieron, no hay que hacer nada, claramente se emitieron en versión 4.3 y ya están bien allí. Para versión 4.4 igual no hay cambio a nivel de si yo facturo contado crédito. Tengo que poner actividad, si el receptor está inscrito, si no, no, etcétera. No cambia nada. Ok. Doña Gladys Pineda vuelve a preguntar, a nivel de sistema, ¿podemos habilitar desde ya la opción, habilitar versión de facturación electrónica 4.4 en el módulo financiero o se puede esperar hasta el 1 de septiembre? Eso, cualquiera de las dos opciones, doña Gladys, es perfectamente viable. Nosotros particularmente en la empresa tenemos la versión 4.4 habilitada desde el 21 de agosto y la hemos usado desde entonces para revisar que todo esté funcionando correctamente y demás. Y también la opción que usted menciona de esperarse hasta el 1 de septiembre es válido. Eso usted lo puede tomar en consideración. Iliana Guzmán dice, con respecto a ese cambio de factura a tiquete, el cambio no es automático. Debemos hacerlo al momento de facturación. Rolando. Es semiautomático. Yo tengo dos opciones. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo facturo a un extranjero, automáticamente se crea un tiquete. Pero si por alguna razón yo quiero, perdón, y nacionales automáticamente se crea factura. Pero si por alguna razón yo a un nacional quiero hacerle un tiquete, yo simplemente cambio la configuración de ese paciente o ese cliente en su sección respectiva para definir que para esa persona quiero que se haga un ticket, entonces puede ser manual también. Igual aquí cualquier duda, si quieres ya más información de cómo hacerlo, nos escribes al soporte y te ayudamos. Oscar Corella nos pregunta, el código de actividad no es obligatorio, entonces no hay que pedirlo. Correcto, no es obligatorio siempre y cuando el receptor no requiera esa factura para que sea un gasto deducible dentro de su contabilidad. Es opcional el código de actividad. Pamela Bosa pregunta, y esa va para Felipe y va para Rolando. Dice, para los gastos con proveedores no domiciliados, también aplican compras de equipo o solo servicios como Microsoft, Facebook, Amazon, etcétera. Además, ¿de dónde podemos obtener la información del proveedor? La factura electrónica de compra es un documento que es única y exclusivamente por servicios o intangibles. Es decir, las mercancías no requiero hacerlo porque yo tengo la factura con la cual nacionalicé y hice los pagos en la aduana. Por ende, no hay que hacerlo. Y la información del proveedor técnicamente tiene que venir en la factura que te envía el proveedor, que el sistema está habilitado para incluir un no domiciliado. Ujú. Y en el caso de los servicios, ¿de dónde se toman los datos? La gran mayoría de plataformas, y si no hay todas, deberían de hacerlo, ¿verdad? Siempre nos envían un invoice generalmente, que es un PDF con la información de ellos como proveedores y de ahí es donde se toma la información. Ok. Nos acercamos a las 11 de la mañana. Bienvenidos los que nos quieran continuar acompañando y si no, como les comento, la grabación se les va a compartir para que la puedan repasar las veces que sean necesarias. Jarlene Flores, ¿y la función de anulación por algún error igual se va a poder aplicar o no? Rolando. Sí, no cambia, queda exactamente igual. Yesenia Carballo, tengo dudas. Nuestros pacientes nos solicitan factura electrónica para reclamos a la aseguradora, pero no son obligados tributarios. Rolando. Lo mismo.
si venían emitiendo facturas, emitan facturas sin código de actividad del receptor. Don Claudio Mora, tengo facturas emitidas por proveedores que usan la 4.4 y la versión SICU en su momento no estaba en 4.4 y no fue posible recibirlas. ¿Se podrá recibir cuando inicie el 1 de septiembre o se debe anular y hacer de nuevo la factura? Se puede recibir desde ya, don Claudio. Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, nos contacta, pero sí se puede hacer desde ya o igual esperar el primero. No hay diferencia. Jacqueline nos pregunta, cuando el cliente paga con dos formas de pago, efectivo y simple, supongo que ¿cómo hace para emitir la factura? La pregunta no Ok. está Para efectos de Hacienda no hay ningún cambio, simplemente que ahora yo puedo poner que la persona me está pagando con los dos nuevos medios, plataforma digital o simple. Entonces, si una persona no se paga efectivo y simple, pueden hacerlo. En SICU siempre ha estado habilitado el medio de pago múltiple y no cambia, queda igual. Iliana Guzmán nos pregunta, con respecto a ese cambio de factura a tiquete, el cambio no es automático, debemos hacerlo al momento de la facturación. Ya lo habíamos comentado, ambas opciones son válidas. Lo ideal es que usted lo siga haciendo exactamente igual a como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Mariam Aguilar, trabajo para aseguradores y el copago al paciente nos solicitan darle factura electrónica, no tiquete electrónico. Si ese paciente no está inscrito en Hacienda, no hay problema en darle facturación electrónica, ya que así lo pide la aseguradora. ¿Rolando? Sí, igual, no hay problema. Se emite igual factura. Jocelyn Durán, si tengo facturas de gastos versión 4.3, si tengo actividad versión 4.4, ¿se validan los gastos aunque no tenga actividad económica por ser versión 4.3? Sí, se reciben igual a pesar de que ya yo esté en 4.4. Juan Pablo Gamboa, entonces los servicios de estética serían al 13. Feli. 13. Correcto. Ujú. Ahí hago una acotación un poco técnica y es que al final de cuentas, si yo facturo al 4 o al 13, el CABIS que yo utilice es el que me dice cuál es el impuesto que tengo que utilizar. Entonces, en la medida de lo posible, si yo tengo el CABIS correcto, ese es el que me dice si facturo al 4 o al 13. Y eso no, eso es un tema, que es una de las validaciones que tiene la plataforma de Hacienda. Juan Goizeta, cuando realizamos certificados de defunción o licencia, ¿son al 13 o al 4? Feli. Son servicios médicos prestados por un colegiado. Debería ir al 0 o al 4. Jessica Grajales, si no soy cirujano plástico, pero sí médico estético, ¿mis servicios se cobran bajo el 13 o puedo dejarlo al 4? Feli. Si está inscrito como un profesional y demás, puede hacerlo y y es un servicio médico de salud, puede hacerlo al 0 o al 4. Pero recuerde el requisito subjetivo que es que usted tenga la acreditación de estar inscrito como tal ante el colegio respectivo. María Acosta, ¿la exoneración del IVA con tarjeta solo aplica a tarjeta o también a plataformas digitales? Excelente pregunta. Feli. Esa es una muy buena pregunta. Técnicamente, hoy por hoy, el sistema o el reglamento, la normativa solo lo permite con tarjeta. ¿Cuál es el tema? Que en realidad lo que dice la norma es que debería ser un medio, cualquier tipo de medio diferente al efectivo, porque el objetivo de la norma es garantizar trazabilidad. Pero si nos circunscribimos a lo que establece las normativas con tarjeta hoy por hoy. Algo importante allí, a nivel de SICU, en la devolución del IVA, en este momento no está y no va a estar habilitado con este pago de plataforma digital o con Simpe móvil. No quiere decir que no vaya a cambiar en el futuro, pero en ese momento, si ustedes ya van a emitir en 4.4 y van a utilizar alguno de estos dos medios, no se va a hacer la devolución del IVA en SICU porque recuerden, eso es automático. Entonces, en tarjeta va a seguir siendo automático. De momento, en plataforma digital o con Simpe, no lo va a hacer. Carla Delgado, buenos días. Mi consulta es sobre la actividad económica. ¿Es algo que sale como opción o algo a digitar? Por ejemplo, si Carla tiene solo una actividad comercial, ¿me sale esa opción o debo buscarla? Gracias.
En el video que te vamos a mandar, Carla, vas a poder repasar. Hay 3 opciones para buscar la actividad económica de un receptor. Puede ser a través de que vos digites el nombre de la actividad económica, puedes digitar el número de la actividad económica o la identificación de esa actividad económica, o puedes darlo con la búsqueda automática en el Ministerio de Hacienda que nosotros habilitamos en SICU. ¿Ok? La doctora Karen Maya pregunta, ¿en servicios de salud médico se pueden ingresar como gastos en cualquier actividad económica, o sea que se puedan meter como gastos? O sea, ¿qué se pueden meter como O gastos? Creo que sea, fue lo ¿qué que se pueden meter ya, como gastos? lo que Felipe ya dijo antes. El gasto tiene que cumplir con 3 características, Felipe. Sí, que sea útil, necesario, pertinente. De que se puede hacer, se puede hacer. De que corresponda es diferente. Pero de que se puede, se puede. Pero que corresponda y tributación lo valide en caso de una fiscalización, no. Ok. Gabriela Madrigal, una aseguradora para reembolsar gastos no permite que sea tiquete. El profesional puede emitir factura aunque no sea contribuyente. Sigan emitiendo las facturas, básicamente. Poli Villegas, ¿cómo se procede en la plataforma de SICU con estos cambios en la facturación electrónica de Hacienda con las facturas de gastos del régimen simplificado? Funciona Roland, igual, no cambia. funciona exactamente igual, no cambia, correcto. Dayana Arana dice, si el pago es por medio de PayPal, ¿es obligatorio hacer la factura? Felipe, si el pago es por medio de Siempre, PayPal, ¿es siempre obligatorio hacer? tengo que hacer factura, independientemente del medio de pago. Siempre debo hacer factura o tiquete. Ricardo Madrigal, prácticamente los doctores no tienen gastos deducibles. ¿Qué les queda para deducir? Eso es una pregunta y eso es un tema muy normal en servicios. ¿Por qué? Porque al final, bueno, y un médico a veces puede tener más. Si da cirugías, tiene todo el anestesiólogo, la sala, además. Pero por eso la normativa establece la posibilidad de un gasto presunto del 25% en servicios profesionales. ¿Qué significa eso? Que los profesionales liberales tenemos la oportunidad de no preocuparnos por gasto y a final del periodo pasar automáticamente un 25% como gasto de nuestro ingreso bruto. Es decir, si tuvimos ingreso de 100, nos permiten pasar como gasto 25 sin ningún tipo de documentación. ¿Ok? Pero sí, ese es uno de los problemas que se tiene y para eso hay formas de hacer estructuraciones con sociedades y demás que con gusto podríamos ayudarle, pero atendiendo la consulta puntual es así. Ok. Pero y creo que también es para vos, y creo que es sobre el mismo tema. La doctora Karen Maya pregunta, o sea, que en una empresa de venta de insumos puede ingresar un servicio médico como gastos en su empresa. No. De hecho, yo no veo un escenario donde un gasto de servicios de salud sea deducible para alguien. Es muy complicado porque el gasto, tributación es muy restrictiva en cuanto a eso y lo ve como un tema personal. Por lo cual el registro yo lo puedo hacer. El punto que hay que entender es si la pertinencia de ese gasto existe, ¿ok? Si ese gasto va a ser o no deducible en caso que nos fiscalicen. Ok. Helen Cortero, esta pregunta es para vos, Rolando. ¿Y qué pasa con un cliente que tiene más de una actividad económica? En SICU van a aparecer la CENI que tenga o una, nada más, y se selecciona a cuál actividad quiero yo emitir esa factura. Si el receptor tiene 3 actividades y dice, ok, yo siempre quiero que me hagan la factura de esta actividad, entonces yo puedo simplemente mantener esa, a pesar de que la persona esté inscrita en más de una, y simplemente esa es la que voy a seguir seleccionando en cada factura nueva que haga. Me voy a ir saltando algunas preguntas que tal vez no están relacionadas con facturación 4.4 porque ya nos estamos extendiendo. Vamos a terminar a las 11:15, ¿ok? En 6 minutitos. Ok, Mario Rivera pregunta, buenos días, como contribuyente, ¿debe mi factura que emite a mis pacientes incluir y expresar mi actividad para que no sea rechazada? Sí, eso es importante. El emisor necesita, vamos a ver, en 4.4. En 4.3 ya iba la actividad económica de nosotros emisores de facturas, eso no cambia y obviamente es requerido. Pero no es, aquí es importante
4.4 lo que agrega es el código de actividad del receptor. El código de actividad del emisor ya venía desde la 4.3 y no cambia. Y no hay que hacer nada aquí, sí que lo va a seguir enviando como lo ha venido haciendo todo este tiempo. Carla Delgado pregunta, ahora no se pueden hacer facturas a no contribuyentes. Todo lo contrario, más bien sí vas a poder hacer facturas a no contribuyentes, como por ejemplo Facebook, a Google, o sea, pensando en Facebook y Google como herramientas que utilizamos a veces de mercadeo que pagamos para hacer pauta. Entonces esas facturas las vas a más bien a tener que ingresar a partir del Creo, 1 de septiembre. creo que está hablando más bien de emitir ella facturas a personas no contribuyentes. La respuesta es siempre sí hay que emitir la factura, sea o no contribuyente. ¿Ok? Un momento. Eduardo Vives dice, la actividad económica no es obligatoria, excepto en facturas de compra. Es permanente. ¿Cómo cambia el sistema si a partir del 6 de octubre Hacienda va a emitir una nueva base de datos y agregar algunas nuevas? ¿Cómo comprender esto? Ok. Aquí no tocamos ese tema, pero rápidamente a partir no recuerdo si es el 4 o el 6 de octubre, Hacienda hizo un cambio en los códigos de actividades económicas. Básicamente pasó de una codificación que ellos llaman versión 3 a una versión 4, que es una codificación diferente para las mismas actividades. Y además de eso, renombró algunas actividades económicas. Para efectos de SICU, eso va a ser completamente transparente. Hasta el 4 o 6, nuevamente no recuerdo la fecha, las facturas van a ir con versión 3. A partir de esa fecha de octubre van a empezar a ser emitidas con versión 4. No hay que hacer nada al respecto. Ok. Feli, esta es para vos. La doctora Gillet Ruiz pregunta, ¿los bancos deben emitirme una factura electrónica por la comisión bancaria que ellos dejan del servicio? ¿Se dejan del servicio? No, esa es una muy buena pregunta. Técnicamente, todo lo que el banco no emite comprobante, yo ahora voy a tener que hacer el comprobante electrónico de compra y reportar al banco. Los bancos no van a emitir por varios rubros como comisión de transferencia y demás, y somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Ok. Esa creo que es para los dos. Mónica, no sé si es Sánchez o es Sánchez, no sé si está mal escrito, me disculpo. En caso de facturas realizadas al Estado en el XML, actualmente está quedando en medio de pago 99. Según el oficio de la institución del Estado, no puede quedar código 99 transferencia. Debería quedar 04 transferencia. Rolando. Yo no entiendo, creo que puede irse por muchos lugares. Yo diría que esa pregunta, doña Mónica, nos la haga directamente a soporte para ayudarle más específicamente. Por favor. Ujú. Vamos a ver. Ok. Cristel Sánchez pregunta, ¿es lo mismo el código de actividad que el código CABIS? Completamente diferente. Código de actividad es el código de cómo Hacienda identifica las diferentes actividades económicas de un emisor y receptor. Y el código CABIS está asociado a servicios, productos facturables y básicamente categoriza los servicios y productos dentro de la redundancia categorías y les asigna un porcentaje de impuesto. Carolina Quiroz, esta es para Feli. Los pagos con enlace de tarjeta igual se devuelve el IVA. Era lo que comentamos ahora. Técnicamente debería ser únicamente lo con tarjeta como tal, no otros medios distintos. En un futuro puede que cambie, pero por ahora no. Y esta está relacionada también, Feli. La señora Silvia Salas pregunta, en el caso de pagos vía SIMPE, ¿se deben facturar debido a la devolución automática en caso del pago con tarjeta de IVA? Son dos cosas, están mezclando dos cosas, pero te pregunto, en el caso de pagos vía SIMPE, ¿se deben facturar? Y Sí. Sí, Deben, debido a devolución automática, o sea, o tienen devolución automática en el caso de pago con tarjeta de IVA. con tarjeta sí. con ¿Ok? Sí, tarjeta sí, con simple no hay devolución de momento. exacto. Ok, esta es grande. Entonces dice, Rodolfo Madrid pregunta, si tengo 7,000 pacientes y cada uno quiere una factura electrónica, entonces debo guardar 7,000 clientes repitiendo la misma información que ya está guardada como paciente para cada uno.
Sí que uno tendrá planes como para que al darle el clic a una opción, hacer que la info del paciente sea copiada y se cree un objeto cliente y luego actualizar los valores del cliente si es necesario el momento de facturar. Es que siento que este doble ingreso de la información nos va a atrasar en el momento de la Ajá. facturación. Ok, aquí es algo importante. Yo tengo que crear el cliente solo, sí o sí, ese cliente necesita utilizar ese comprobante como un gasto. ¿Qué quiere decir eso? Si de mis 7,000 pacientes, solo 100 necesitan ese comprobante como un gasto, yo solo tendría que crear 100 clientes, que en la mayoría de los casos van a ser personas jurídicas. Eso lo hemos visto nosotros en la práctica. ¿Por qué? Por lo que ya hemos venido hablando del tema de que los servicios de salud generalmente no son deducibles de gastos. Entonces, inicialmente, aclaro, no es que tengan que crear o duplicar los 7,000 o todos los X cantidad de pacientes que tenga para hacerles una factura. No hagan eso, no es necesario. Número uno. Número dos, si siempre estamos abiertos a que si alguno de esos cambios van a afectar operativamente la funcionalidad de las clínicas, obviamente vamos a buscar soluciones. No solo para ese, sino para todos los que vengan, que principalmente se van a presentar las primeras semanas de septiembre. Entonces, completamente abiertos allí, no solo a don Rodolfo, sino a todos los demás a que nos hagan esas observaciones de mejora de qué les puede estar afectando operativamente para nosotros realizar los cambios pertinentes. Y con esta pregunta cerramos, debido al tiempo. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. La última pregunta sería, ¿sería posible que nos ejemplifiquen cómo realizar una factura a un cliente que posee beneficio MediSmart en su consulta de fisioterapia? ¿Se aplica descuento comercial o se hace por el monto total de la consulta, aunque el cliente paga solo un porcentaje? Yo voy a responder desde la práctica. He visto que no le ponen descuento. Ok. Normalmente las facturas por este tipo de servicios o otros similares no llevan un descuento. Ya qué descuento utilizar, si es que le van a poner un descuento, creo que también más atrás en la presentación venía una ejemplificación de qué significa cada tipo de descuento o cuándo utilizarlos. Sin embargo, creo que como también creo que Felipe lo mencionó, es muy importante entender el caso en específico, entonces no podríamos dar como una respuesta genérica o abierta de cuál utilizar, de cuál de los 8 o 9 códigos de impuestos utilizar, sino que es una pregunta un poco más para alguien que conozca un poco más de la actividad de este cliente que nos está consultando. Pero no sé si quieres agregar vos algo más. No, tal cual, tal cual. Ok, perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nuevamente, habilitarles y ponerles a su disposición los medios para que nos puedan hacer más consultas y que podamos evacuar en conjunto algunas dudas que ustedes tengan, ya sea de forma, en el sentido de uso de la plataforma, o de alguna otra evacuación ya propiamente del tema de facturación y de la versión 4.4 vigente a partir del 1 de septiembre. Los números de teléfono se los vuelvo a repetir: 6340-5723 y el correo electrónico soporte@sicumed.com. Muchísimas gracias. Vamos a estarles compartiendo la grabación en los próximos días y nuevamente recordarles, por favor, contestar el correo electrónico que va a mandar el equipo de administración con el tema de la actividad económica para poderles hacer la factura electrónica a cada una de sus clínicas y que ustedes puedan utilizar esa factura como deducible de gastos. Felipe y Rolando, no sé si quieren agregar algo más. No, que tengan una excelente semana y que ojalá puedan nada más recordar que hay que tener cumplimiento tributario y control porque ahora la administración tributaria tiene más armas. Yo nada más quisiera cerrar, bueno, primero agradeciendo la presencia de todos. Vamos a hacer lo posible por responder la mayor cantidad de dudas de aquí al lunes, las que ya y documentar las dudas que nos hicieron, las preguntas que nos hicieron, perdón. Y reitero, del lado nuestro hicimos los ajustes más pertinentes posibles para afectar de menor manera la operativa de ustedes como clínicas, pero siempre estamos abiertos a que nos hagan llegar sus recomendaciones y dudas para mejorar y lograr que ese cambio sea lo más transparente posible.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, Hasta chao. luego.